La economía en mi localidad. ¿Por qué hoy estamos como estamos? ¿Por qué se ha perdido el poder adquisitivo en México? Para poder responder a este cuestionamiento, tendremos que dar un pequeño recorrido por el pasado de la historia política económica de nuestro país. Entender cómo hemos llegado a un punto donde la población mexicana necesita trabajar más para cubrir necesidades básicas. Finalmente remarcaremos las severas consecuencias en la sociedad más vulnerable, concluyendo con algunas situaciones que pueden favorecer a impulsar el crecimiento económico de nuestra región. Comenzaremos por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, etapa marcada por el autoritarismo, la represión. Pues como ustedes ya saben, el 2 de octubre de 1968, este gobierno reprimió a estudiantes en el evento conocido como la Matanza de Tlatelolco. Su modelo económico fue de corte estabilizador. Luis Echeverría Álvarez. En su gobierno se presentó la primera gran devaluación del peso. A su vez, se reflejó un crecimiento menor del Producto Interno Bruto. Un suceso presentado en su periodo fue el llamado Jueves de Corpus, conocido como el Halconazo. Actos represivos en contra de normalistas que aspiraban a socializarse con estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León por la implementación de una ley orgánica. José López Portillo heredó las consecuencias de la devaluación de su antecesor. La explotación petrolera tuvo una caída considerable, multiplicando la deuda externa, ocasionando una devaluación de nuestra moneda en más allá del 400%. Como consecuencia, una corrupción desbocada, una mala gestión económica. El presidente llevó a los bancos internos a pedir prestado, luego al Fondo Monetario Internacional, lo que llevó a México a endeudarse cada vez más. Miguel de la Madrid Hurtado. Iniciando así con la apertura económica descentralizada y privatización de las empresas nacionales. Carlos Salinas de Gortari. En su gobierno se privatizaron muchas empresas y se firmaron tratados como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, donde México se comprometía a eliminar aranceles y permisos a las importaciones. Otro acuerdo fue el Tratado de Libre Comercio, lo que significativamente afectó a México, pues nuestro país no pudo mantenerse competitivo ante países más desarrollados en tecnología y económica. Muchas empresas extranjeras llegaron al país, se establecieron con fábricas maquiladoras y contratarían mano de obra barata con recursos naturales baratos de nuestro país, con una enorme contaminación. Así que los tratados no fueron del todo buenos, pues a lo largo de la historia afectaron significativamente a nuestro país. Otro suceso fue que el ejido pasa a ser propiedad privada. Ernesto Zedillo Ponce de León implementa el Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA, con el que el gobierno intentaría absorber la cartera vencida de los bancos. Es decir, las deudas de los bancos fueron y siguen siendo pagadas con los impuestos de los mexicanos, capital que pudo ocuparse, pero no fue así para otros ámbitos como la salud, infraestructura, educación y cultura principalmente. En el sexenio de Vicente Fox Quesada, sin éxitos económicos, con retrocesos graves en generación de empleo, inversión y salarios. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
inicia controvertidamente, ya que históricamente llegó al poder por un fraude electoral, enfrentando también una crisis relacionada con la elevación del precio del maíz y la tortilla, insumos que forman parte de la canasta básica del mexicano. Inicia un proceso de privatización del sector energético. Enrique Peña Nieto da continuidad a la reforma energética en materia de petróleo, en donde se apertura la inversión extranjera para la extracción del crudo en nuestro país, orillando a que diversas franquicias del mundo ofertaran sus servicios para este fin. Ahora conoceremos el reflejo de las malas decisiones políticas económicas de nuestros dirigentes en la localidad de Zapotitlán, Tláhuac. Zapotitlán, Tláhuac es una colonia ubicada en el sureste de la Ciudad de México, perteneciente a la delegación Tláhuac. Algunas personas desempleadas han emprendido nuevos negocios en la localidad, principalmente alimentos de primera necesidad, como son frutas y verduras, puede ser también carne, ropa, calzado, entre otros. Estos comercios son implantados en las calles y avenidas de la colonia. Otras actividades comerciales se llevan a cabo en el mercado de la localidad. Unos más rentan locales en la misma. Y ellos se abastecen de insumos en la central de abastos de la ciudad o en abarroteras mayoristas cercanas. Otros son proveedores los que llevan a sus locales, como es Lala, Alpura, Bimbo, etc. Si algunos de los productos que venden se escasean, simplemente cambian el producto por otro que creen conveniente lo puedan reemplazar o vender un poco mejor con un precio accesible. A lo que más se han enfrentado constantemente es a la delincuencia y al cobro de derecho de piso, pero entre ellos tratan de alertarse para que sobre cualquier situación de riesgo que los comerciantes puedan prevenir entre ellos. Aquí hay familias completas que se dedican al comercio con una labor desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Otro tipo de comercios son emprendidos por mujeres para ayudar a la economía familiar, pues con un solo sueldo no alcanza para cubrir necesidades de toda la familia. También hay jóvenes que no tuvieron acceso a educación superior y no tuvieron otra oportunidad de trabajo más que esa. Al iniciar con esta investigación, y yo les preguntaba a los comerciantes que si hacíamos una comparación, si en un momento ellos tuvieran la oportunidad de acceso a un trabajo formal, se quedarían con su negocio o accederían a un trabajo formal. Todos, en la mayoría, me dijeron que definitivamente se quedaban con su trabajo, con sus negocios, y las razones son porque ahora hay despidos sin avisos con ningún tipo de compensación, el tiempo de trabajo extraordinarios obligatorios, pagos de salario fuera de tiempo
incumplimiento en el pago, bajos salarios, falta de estudios. Se toman mucho tiempo en el traslado al trabajo, más de 2 horas, porque no hay medios de transporte de calidad, empezando por la línea 12 del metro. Entre otros, los que me mencionaron que inclusive ganan más en este trabajo informal que si trabajaran en una empresa formal. En conclusión, ante la situación que miles de mexicanos están enfrentando por las malas decisiones económicas administrativas de los dirigentes políticos en las últimas décadas, porque hay una economía lenta o más bien decepcionante, porque persiste la desigualdad en la distribución de la riqueza, una pobreza abrumadora, lamentables condiciones de existencia por lo menos en la mitad de la población, reducidos ingresos fiscales, insuficiente y deficiente infraestructura básica, pocas oportunidades de empleo bien remunerado, crecimiento en la informalidad en el mercado de trabajo, migración masiva a Estados Unidos y sobre todo la pérdida del poder adquisitivo. Como administrador, ¿cómo podemos intervenir ayudando a impulsar el consumo local? Pues a través de la publicidad. Animar a los comerciantes a utilizar programas de plataformas digitales para que los pequeños comerciantes puedan ofrecer sus servicios. Que ellos conozcan que también hay nuevas formas de que crezcan sus pequeños negocios, innovando y aprovechando la tecnología. Incentivar a los comerciantes a crear fondos de ahorro para cualquier emergencia. Implementar nuevos modelos de negocios. Bueno, yo soy Patricia Guzmán y este fue mi reporte